Buenos días. Hoy es el 9 de diciembre del 2020 y lo que voy a hacer es la primera parte del ensayo de presentación del canal de Gabriel Rojo. Voy a leer un texto inicial que yo escribí para la presentación del canal. Bueno, espero que lo disfruten, que les gusten. Luego va a haber una segunda parte donde hay otro texto que es el ensayo de presentación del canal, segunda parte. Quiero decir, el canal necesitaba una presentación, eso es necesario. Bueno, envuelto con la bandera roja. Acá tengo el texto. Los orígenes de una pasión. Copete. No sabemos si los acontecimientos que narra son los sucedidos, pero así ocurre habitualmente cuando imaginamos nuestro pasado. Se confronta lo que ha sucedido y lo que imaginamos que ha sucedido, y esa imaginación es un derecho que todos tenemos. Horacio González sobre el Martín Fierro. ¿Por qué hablamos de orígenes y no de nacimiento cuando nos referimos a algún hecho importante, ya sea personal o colectivo? Es que orígenes hace referencia al aspecto religioso, mítico o metafísico del asunto del que se quiere dar cuenta, en este caso de mi pasión por la historia y el amor por los libros. Sin embargo, no hay en mí el menor atisbo de sentimiento religioso. Me considero agnóstico. Eso define mi subjetividad desde hace mucho tiempo. Mi pasión por la historia comienza en los años que van de la infancia a la pubertad, y en esa edad casi todo nos parece sagrado o mágico. Pero por más que el paso del tiempo nos impida recuperar en bruto alguna de nuestras vivencias, la memoria preserva una conexión con un algo que está en un origen que nos constituye. No hay una fecha que sirva para inaugurar nada. Recupero momentos, casi como si se tratara de fragmentos en los cuales lo histórico y lo político entra a mi vida sin pedir permiso, la realidad en toda su crudeza, impiadosa, marcándome a fuego. 2 puntos. El triunfo electoral de Cámpora en Argentina en 1973, la muerte de Perón en 1974, el golpe militar en la Argentina en marzo del 76, el fallecimiento de Pablo VI, el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, son algunos acontecimientos relevantes de la historia política nacional e internacional que me quedaron grabados para siempre. Y todo el tiempo vuelvo a ellos y a muchos otros, de una o mil maneras, para recuperar, vaya a saber qué de todo eso, para hacerme nuevas preguntas, para mirarlos de otro modo. De alguna forma, es el retorno a unos orígenes que son, como decía el filósofo argentino León Rosichner, núcleo de verdad histórica. Episodios que están aguardando la tarea de recuperación, resignificador, que todo andar fenoménico reclama. La historia fue y es para mí como un magma que solo la muerte podrá destruir. Pero no pretendo ponerme solemne, solo deseo narrar o al menos aludir al proceso de formación de ese magma, hecho de libros, de diarios, de revistas, de papeles. Nada que tuviera la antigua forma de los libros me era ajeno. Desde Robinson Crusoe, de William Defoe, de la biblioteca Robin Hood, hasta una expedición a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, obra que pertenecía a la misma colección. Recuerdo la tapa amarilla, las hojas cocidas, el inolvidable aroma de los libros nuevos. Y Amalia, de José Mármol, o La Casa de los Cuervos, de Hugo Guas. Y claro, el Martín Fierro de José Hernández, obra infaltable en la modesta biblioteca de una familia de trabajadores. Estos son los títulos cuando yo tenía apenas 10 o 12 años. La historia siempre de la mano de la literatura, por lo menos para mí. Un espíritu ávido de descubrimientos, de curiosidades insaciables.
Estas nunca dejaron de crecer en forma rizomática, ampliándose mi interés por otras áreas, por otras disciplinas. Y esto me llevó a preguntarme de dónde venía eso, a indagar en las posibles razones que no dejaban de alimentar esa vocación por saber cada vez más cosas. Y este escrito es quizás el imperfecto intento de explicarlo. Junto a los libros, los infaltables y coloridos mapas, los diccionarios, las láminas, con los solemnes rostros de nuestros próceres que venían con las revistas Antiojito y Villiquen, las listas de batallas, las breves cronologías, las reproducciones plásticas de los hombres que habían hecho la historia del país, medios a través de los cuales iba internalizando la versión de una historia hecha de gestas, de grandes personajes, de eventos que recordarían siempre en los actos escolares. Una historia sin fisuras, casi incuestionable, la verdad de los manuales. No había llegado todavía el tiempo de los cuestionamientos, de las incómodas preguntas. Por eso puedo admitir sin vergüenza que me gustaba leer los manuales, fueran del ciclo primario o del secundario. Tenían muchas páginas, mostraban fotos de monumentos, de pinturas, de hombres. Hasta me veo sintiendo el olor a viejo que despedían los libros que mis padres me compraban. Y tal vez de su lectura me venga ese creciente interés por todo. En esos manuales estaba terriblemente sintetizada la historia del mundo que yo formaba y formo parte. En ellos estaban trazadas las líneas que me traían hasta el presente, que yo estaba viviendo. Ellos, germinal y parcialmente, me mostraban que todo tiene que ver con todo, que el hoy es inseparable del inmediato ayer, de la acumulación de ayeres que me llevan a España, a Portugal, a Inglaterra, a Francia, a Canaán y a la más antigua Mesopotamia, la de la fértil media luna que la maestra dibujaba en la verde pizarra de la escuela. Fue en los manuales donde leí fragmentos de antiguos documentos, extractos de tratados, mapas en los que se consignaban los itinerarios de los hombres que iban a cruzar montañas, a librar memorables batallas, a liberar pueblos, a expulsar a extraños invasores. Y yo creo que fue entonces, que fue en esos momentos cuando sentí que me encontraba con algo que nunca jamás abandonaría. Y como dice Valéry en Monsieur Test, que es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa. Y entonces yo me dije, esto es lo mío y nunca más lo voy a dejar. Fue quizás como el susurro de Dios que sienten los creyentes. No es tan sencillo de explicar. No es algo que se pueda ver con los ojos o que se pueda escuchar con los oídos. Es algo que se experimenta en todo el cuerpo y que hasta pareciera volverlo incapaz de albergar todo lo que uno siente. Parafaseando al filósofo francés Gilles Deleuze, diría que es un devenir historia. En mi vida, el año 1982 fue clave. Tenía 13 años, la guerra de Malvinas, la invasión de Israel al Líbano, el inminente final de la dictadura militar, el comienzo de la escuela secundaria, mi fugaz simpatía por el Partido Comunista, cuyas publicaciones compraba, y el afecto que sentía por todos sus dirigentes, son algunos de los hechos que sumaron a mi pasión por la historia el interés por la política. Y fue en aquellos días cuando leí en la revista Humor 2 entrevistas que la periodista Mona Moncalvillo les había hecho a 2 historiadores, Félix Luna, de extracción radical, y José María Rosa, de conocida afiliación peronista. Y fue como el lento abandono del mundo de los manuales y de las revistas escolares. Los hombres no ocultaban sus diferencias. Lo bueno para uno de ellos era claramente malo para el otro. Las bondades del breve y festivo reinado peronista eran minimizadas por el que hablaba de las libertades cercenadas, de los opositores presos, de la legalidad violada. Y esto me llevó a pedirle insistentemente a mi padre que me comprara el libro El 45, del escritor radical mencionado líneas arriba. Salió bajo el sello de la editorial sudamericana. Recuerdo la tapa azul, veteada de naranja. Qué gran diferencia, qué fenomenal contraste. Un manual para 100 años de historia humana. Un libro casi tan voluminoso como aquel para un solo año. Sí, un solo año para historiar
un episodio que había ocurrido en el país en el que yo vivía, en la ciudad en la que había nacido. Ni la Ilíada, ni la Odisea, ni el Quijote, el 45 de Félix Luna. Después vinieron otros, La caída de Rosas, de José María Rosa, la revista Todos Historia, fundada y dirigida por Félix Luna. Recuerdo el primer número que vi de esa revista, fue en 1984, en un kiosco de diarios que estaba en el porteño barrio de Flores. Tenía el sonriente rostro de Carlos Gardel en la portada. Le siguió la colección Nuestro Siglo, que también dirigía Félix Luna. Con cada fascículo venía la reproducción de un diario de la época. Y cada 2 semanas, si mal no recuerdo, le acompañaba un libro de historia o de literatura. Vuelvo a ver la dura tapa verde de los libros, las letras doradas, las páginas blancas, cosidas. Vuelvo a sentir el aroma que misteriosamente después de tantos años permanece retenido en ellos. Una breve digresión. Tenía 17 años cuando cursaba el 5º año de la secundaria en el Colegio San Pedro Apóstol, en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. Y ese año conocí a quien desde entonces es un amigo. Se llama Darío Benítez. Y a él, una noche, bajando la escalera del colegio, le regalé el libro El 45 de Félix Luna. Y ese acto fue como un pacto sagrado, como una alianza eterna. Porque ese primer libro fue el primero de una serie que hoy se volvió miles de libros. En algún sentido, siento que ese día se sigue repitiendo. Cada vez que hablamos de libros, estamos siendo fieles a ese acuerdo que celebramos aquel día, que nos estamos dejando envolver por sus repercusiones, por sus gratas resonancias. Luego le llegó el turno a otros autores, a nuevos enfoques, a perspectivas más amplias, la literatura, la filosofía, la antropología, la economía, el arte, la sociología, el psicoanálisis y hasta la crítica bíblica. Pero todas ellas profundamente conectadas por la historia, algo así como el ambicioso sueño de Fernán Brodel de una historia total. Y este largo proceso apenas aludido explica que hoy tenga una biblioteca de casi 20.000 ejemplares, cantidad que resulta de sumar a los libros en formato papel los más de 8.000 que tengo en formato digital, soporte de los nuevos tiempos y al cual no puse ninguna resistencia. Es verdad que no tendrán jamás la calidez que nos dan los libros, que podemos tener entre las manos, pero en ellos, igual que en los primeros, están las palabras, los hechos, la memoria y los sueños de los hombres. Quise contarles esto para que me conozcan un poco más, para que tengan alguna idea de la trayectoria de mi vida y de cuáles son los temas que me importan. Son muchos, casi innumerables. Y aquí tendría sentido citar esa conocida frase de Karl Marx: nada humano me es ajeno. La creación de este canal de YouTube es una experiencia nueva para mí. Me gustan los medios y las maravillosas posibilidades que nos dan para comunicarnos y sobre todo para compartir contenidos audiovisuales. En mi infancia fui también un radioaficionado. Ya habrán visto algunas de las entrevistas que llevo realizadas. Los temas son varios, la perspectiva es científica, los invitados serios. Todos serán reconocidos especialistas en sus respectivas disciplinas. Verán desfilar a historiadores, filósofos, economistas, literatos, músicos, cineastas, actores y a todos aquellos que puedan arrojar algo de luz para que podamos entender un poco más el complejo mundo que vivimos. Lo último que quiero decirles tiene que ver con el nombre que elegí para el canal, Gabriel el Rojo. Algunos quizá quieran saber el motivo de esa elección. El mismo tiene que ver con mi propia identidad política y cultural de izquierda. El color rojo remite a la bandera tricolor de la Revolución Francesa, al símbolo presente en las barricadas de 1848 en gran parte de Europa, a la historia de la Comuna de París en 1871, al símbolo de la Revolución Rusa de noviembre de 1917, a la sangre derramada en todas las luchas por la libertad, contra la opresión y el racismo. Esto no me impide tener un diálogo con otras miradas o formas de concebir al mundo y a los hombres. Simplemente que nunca renegaré de mis viejos amores. Y también quiero pedirles, que se suscriban al canal y que me sugieran temas e invitados.
Esto pueden hacerlo enviándome un correo electrónico a mi correo personal, gabrielherman@gmail.com. Les prometo que voy a estar especialmente atento a todas las propuestas que me hagan. Les mando un afecto saludo y les agradezco el tiempo que me dieron. Fin del ensayo de presentación del canal Gabriel El Rojo, primera parte.